Hola Pinta amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esto es Pintando con Lidia. Ahorita la flor que vamos a trabajar es la flor de campo. Como necesitamos colores, hay que ir variando los tonos. Aquí voy a hacerla en color lila. Son tonos moraditos, lilas. Y las hojas no las voy a trabajar esta vez porque son iguales a las que hicimos en nuestra primer servilleta. Así que vamos a comenzar a hacer esta flor. Esta es flor de campo. Aquí mi base que estoy poniendo es color lila y es pintura para tela. Y el pincel que estoy usando es un pincel lengua de gato. Este es del número 10. Es de cerda dura. Así que relleno toda mi flor con este color lila porque ese va a ser mi color de base. Por eso estoy rellenando toda la florecita. Aquí únicamente dejo el espacio del color blanco, el espacio del color, el espacio de en medio, lo dejo sin color. Este va a ser el centro de la flor. Ahora vamos a ocupar una pintura más fuerte que el color de base. Esta flor la van a poder hacer los principiantes, quienes apenas están comenzando con estos proyectos de pintura, que es bien bonito. Van a poder hacer este tipo de flor porque es una flor para principiantes. Bien, aquí en medio voy a poner este color que es más fuerte que mi base. Este es color violeta cobalto. De este lado también voy a poner este color. Y vamos a ir jalando el color, pero a la hora que jalemos el color le vamos a dar también movimiento. Vamos a hacer como curvitas. Aquí sí lo saco más derecho para que la curva la cambie ahora hacia el otro lado. Aquí ya le vamos dando movimiento a los pétalos. Es hacia un lado y hacia el otro. Aquí entonces mi curva sería hacia aquel lado. Y ahí ya se ve la flor como que está abriendo. Aquí puedo poner un poquito más. Aquí también la cantidad que tú pongas, tú la decides. Si ves que es poquita pintura, nuevamente vuelve a agregar el mismo color y sigues aumentando el color de sombra. En medio de los pétalos también puedes ir poniendo este color de sombra para que se vayan separando desde el principio. Aquí iría un pétalo, aquí otro, este de acá que ya había puesto y este. Entonces ya tenemos movimiento y aparte ya tenemos división de pétalos. Aquí en esta flor, si tú apenas comienzas, yo te diría que así la dejes y que después pongas la luz. Si tú ya tienes algunos trabajos que has realizado anteriormente, entonces vamos a poner un color para profundizar. El color para profundizar tiene que ser más fuerte que nuestro color de sombra. Entonces podemos usar un berenjena o podemos usar un color violeta. Yo creo que voy a usar el violeta. Y aquí voy a usar un pincel un poquito más pequeño. Este es del número 8. Y también la cantidad de pintura debe de ser menor. Aquí nada más voy a poner en donde está la división de los pétalos. Limpio mi pincel porque mi pincel trae mucha pintura, entonces le quito el exceso de pintura para poder trabajar la que ya puse. Voy jalando este color en la misma dirección en que había puesto mi primer sombra. Aquí nada más es ir perdiendo un poquito el color para intensificar o el color con el que profundizamos con la primer sombra. Igual, si ustedes quieren más pintura de esta que es oscura, con la que estamos profundizando, pues vamos agregando poco a poco un poco más. Poco a poco un poco.
Con el color que te queda en el pincel, también podemos poner sombra en la orilla. En algunos lugares ahora vamos hacia el centro. Aquí voy a jalar este color que tengo y con lo que se queda en el pincel trabajo estos pétalos de aquí arriba. Para poner la luz, ahora tenemos que usar un color que sea más claro que estos que tenemos aquí, sobre todo de la base. El que más usamos es el color blanco, pero también puedes usar el mismo color que estamos usando en tono muy clarito. Entonces el que voy a usar es lila bebé. Vámonos con los lilas. Aquí la pintura la estoy tomando solamente de un lado. Miren, en la tapita el pincel lo pongo acostadito para que solamente de un lado se agarre la pintura. Y con la pintura hacia arriba vamos a ir jalando la luz de estos pétalos. Aquí este pétalo lo tengo por encima, así que llevo la pintura hasta la parte de en medio. Hoy ni siquiera te he dejado hablar, Víctor. Me parece perfecto. Así trabajo menos. Hola, Pintamigas. Aquí estoy, aquí estoy. Voy a poner el correo electrónico ahorita que hizo una pausa Lidia. Espero que les esté gustando mucho esta clase para principiantes. Miren, todo lo que tenga que ver relacionado con los diseños y con los materiales, pueden mandarnos, perdonen por mi letra, así está medio feita, ¿verdad? Pueden mandarnos un correo electrónico a pintandoconlidia@gmail.com. y ahí les doy cotizaciones, les doy formas de pago, formas de envío, les digo cuánto tiempo tardan en llegar a las pinturas, les digo cuántos diseños hay. Ya son más de 60 diseños que tenemos en total. ¡Wow! Y los que faltan. Sí, y todos los que faltan. O sea, ahí les resuelves todas sus dudas. Así es. Y voy a leer, como ha sido costumbre, el primer comentario del día de hoy. Es de Esther Saldaña y dice: hola, buenos días familia, ya esperando la clase. Saludos. ¿A qué hora puso su comentario? A las 9:57. Ok, ¿y quién es? Esther Saldaña. Esther, fuiste la primera en poner comentario porque también Víctor está leyendo siempre el primer comentario, así que hoy les ganaste, Esther. A las 9:57. Muy bien. Dice Rocío Castro: no está fea su letra, don Víctor, hay peores. ¡Ah! Vas a ver, ¿eh? Sí, mi amor, hay peores. Ah, bueno. Miren, vamos a quitar un poquito Continuamos con la clase. El correo lo vamos a quitar. Y aquí yo tengo dos flores juntas. Cuando se te junten dos flores, aquí, de hecho la voy a poner de otro tono. Va a ser igual lila, pero con otra base. Pero si fuera el mismo color, lo importante es que se parezca con luz y sombra. Como esta está en la parte de abajo, esta tiene que llevar sombra aquí pegado a la otra flor que queremos separar. Entonces el color que estoy poniendo aquí es el color violeta. Puedes usar también el violeta cobalto o el que usaste para intensificar, cualquiera de los dos. Oye, mándale un saludo a todas las pintamigas que te están mandando saludos y buenos días de todo el mundo mundial. Muchas gracias. Gracias, pintamigas. ¿Quiénes mandan saludos? Muchas, muchas. Oye, también diles cuánto cuesta este diseño y cuántas flores va a incluir. Este diseño está en 20 pesos mexicanos. Recuerden que en el canal cada lunes sacamos un nuevo diseño y estos diseños se encuentran a la venta. Los puedes adquirir aunque estés en otro país porque te los mandamos a tu correo electrónico y tú los puedes imprimir en casa. Miren, De este semanario van a ser 7 flores diferentes. Ajá. Y las 7 flores son parte del mismo semanario, entonces es parte del mismo diseño. Entonces los 7 por 20 pesos. O $1, pintamigas. Así es.
Es así como el semanario de frutas, que son Sí. 7 diseños o 7 dibujos por Sí, 20 dibujos para pesos que no se o $1. confundan. Así es. ¿Y los enviamos a dónde, Lidia? A todos lados. A cualquier país. Porque los mandamos por correo electrónico. Entonces tampoco hay que hacer pagos de envío ni nada. Te llega tu correo electrónico y tú lo imprimes. Y ya después ves las clases aquí en YouTube, porque se quedan guardados todos los videos. De todos los diseños que hemos hecho, está la clase en YouTube para que veas cómo los puedes pintar y te des una idea y a partir de ahí ya pintas tu trabajo. Miren aquí, el otro color que vamos a poner va a ser flor de malva. Este fue color lila, la base, y este va a ser flor de malva para que se vean dos tonos diferentes. Todo se va a ver lila, pero vamos a poner dos tonos diferentes. Y aquí en lo que yo relleno esta florecita, en lo que pongo mi base, este es el momento para que me regalen un like. En la parte de abajo del video, regálenme el like en lo que yo voy poniendo esta base de esta florecita. Si les gusta este video, regálame ese like. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Hora de like. Y si quieres el diseño o los diseños o todos los paquetes de diseños del 2018, del 2019, puedes mandarnos un correo electrónico. Ahí lo voy a dejar un poquito. Continuamos con la clase, maestra. Espérate porque me van a regalar un like. Ah, sí, hoy ya llegaste a 140 likes. Muchas gracias. Es que es la hora del like. Ah, qué buena idea tuviste. También sería bueno que a las 10 todas las pintamigas y los pintamigos estuvieran listos con su cafecito o con su almuerzo para que estén sentaditos a gusto viendo Pintando con Lidia. Porque si no, van a empezar los comentarios de que algunas sí están almorzando y las otras no, y se nos antoja. A todos se nos antoja. Ok, ¿listos los like? Porque yo ya acabé de poner mi base. ¿Puedes repetir los materiales que estás utilizando? Estoy pintando sobre servilletas, son con orilla troquelada, es de tergal y es en color hueso. Esta vez no es blanca, es color hueso. Estamos usando pintura para tela y pinceles lengua de gato. Debe de ser de cerdadura. Bueno, vamos a poner entonces las mismas sombras que usé en la primer flor, las voy a usar en esta. Así que pongo en medio primero mi color violeta cobalto. Nuevamente vamos jalando el color, pero vamos haciendo como curvitas para darle el movimiento a cada uno de los pétalos. Aquí es hacia la derecha, aquí es hacia la izquierda y obviamente aquí en medio se van a juntar, así que aquí van a quedar derechitas estas líneas. Aquí abajo igual quedaría derecho y aquí me voy hacia un lado. Y aquí hacia el otro lado. Podemos marcar nuestra división de los pétalos. De hecho, aquí esta parte puede ser opcional, porque con la misma luz tú ya dejas los pétalos separados. Pero si trabajas desde la sombra, pues quedan mejor. De este lado, aquí. Es que todos los pétalos se parecen. Hay que ver en dónde está la división. Y acá.
Te pregunta Angie Flores que por qué se despintan a la segunda lavada los trabajos. Aquí depende mucho de la pintura que ocupes. En esta, por ejemplo, que estoy usando, lo que yo hago es poner bastante pintura, porque yo me he dado cuenta que hay algunas marcas en que poco a poco se va desgastando la pintura, como todo, poco a poco. Entonces, si tú le pones demasiada poca pintura, pues sí, en la primera o en la segunda se va a ir todo. Entonces, trata de poner un poco más de pintura. Y también, fíjate que la pintura sea para tela, porque si es pintura para tela ya trae un fijador para que no se caiga. Dice Moños Amore Mío. Saludos desde New Jersey. He visto tantos videos que me he enamorado de su técnica. Ay, muchas gracias. Gracias, amor mío. Dice Enery. Me gustaba más cuando don Víctor leía todos los comentarios. Ah, ya ves, sí te extrañan. Es que hay que campechanearle, Enery. Es que me decía Víctor, ay, creo que no me quieren oír. Ya no voy a hablar. Sí, y además como este video es para principiantes, sí quise que Lidia diera la clase siquiera unos 5 minutos. Pero muchas gracias por extrañarme, Enery. Hoy dice Elsie Che que está desayunando unas flautitas. Exacto, hora del almuerzo. ¿Qué creen, pintamigas? Yo ya desayuné. Ahora consentí a Lidia y le hice un huevito con jamón. Y un cafecito. Ay, sí, bien rico. Dice Teresa Girón que si ya no las quiero. Ay, No, ¿ya ves? ya no las quiero porque no dan manita arriba. Pero sí, a la hora del like, sí pusieron su like. Si ya dieron manita arriba, sí las quiero. Las que falten, regálenme ese like o esa manita arriba. Aquí estoy poniendo mi luz nuevamente con el color lila. Entonces lo único que hice fue cambiar el color de base para que me dé diferentes tonos en las flores. Teresa Girón dice, ya di manita arriba, don Vic. Perfecto, Tere. Te Gracias, quiero. gracias, Tere. Dice Marta Beatriz que qué bonitos diseños. Que si podrías pintar un mantel. Ya tenemos varios manteles. Antes que nada, muchas gracias. Gracias por el comentario. Y sí, ya tenemos varios manteles. Sobre todo en el 2019 hicimos un montón, ¿no? Bueno, yo tengo la idea que hicimos un montón. Y ahorita ya hicimos otro que son... Ay, ¿cómo se llama? Es con P. ¿P qué? La flor que hicimos. ¿Peonías? Peonías. Hicimos peonías en un mantel. Quedaron bien bonitas. Bueno, a mí me gustaron. Vamos a seguir haciendo manteles en este año. Me gustaría hacer uno para Navidad. Y vamos a hacer otro de toda ocasión. Mira, dice Isabel Báez que ella tiene un mantel que pintó desde el 2008. Ajá. Y no se le ha despintado. Sí, es muy importante la forma en cómo apliques la pintura, que no sea tan poquita, y el tipo de pintura que estés usando. Sí, yo también tengo trabajos de hace mucho, mucho tiempo. Y sí duran, ¿eh? Sí, sí duran bastante. Hay que cuidarlos también, pero sí, sí duran. Aquí estoy achicando un poquito el centro porque estoy viendo que este de acá era más chiquito. Entonces, para que no se vea tan diferente, estoy poniendo un poquito de sombra y con esto achico el centro. También dice Mirna González que ella ha lavado sus trabajos de pintura hasta con cloro. Exacto. Y no les ha pasado nada. No es lo más recomendable, pero sí, la verdad es que sí se pueden echar, no les pasa nada. Pero no digan que les dije que los pueden echar, ¿eh? Luego van a decir que yo les dije, no, no se deben de echar a la lavadora. Nada más voy a decir hoy tu comentario y quién lo dice. Ajá. Pero después ya no puedo decir su nombre. ¿Por qué? Ahorita me va a entender ella perfectamente. Ajá. Porque las políticas de YouTube ya cambiaron. Ajá. No podemos hablar de religión, de marcas, no podemos decir groserías. No, ya no podemos dar marcas. Decir eso del virus. Nada, ya nos restringieron. ¿Y para qué lo estás diciendo? Pues porque eso les digo. Bueno. Es que mira. Para que sepan que no. Es que mira cómo se llama ella o cómo le puso a su cuenta. Mamen. Oh. Y dice que hagas abanicos. Ajá. Ya lo dije. Cámbiate el nombre de tu cuenta.
Sí, para que podamos leer más y digamos de quién es. Ok, ya tengo estas dos flores. Voy a pintar de una vez esta, antes de hacer el centro. Vámonos rapidito. Oye, ¿cuándo mandas estos diseños de pintura para todas las Hoy. pintamigas que ya tienen la promoción 2020? Sí, muchas gracias a quienes ya tienen la promoción 2020. Hoy se les manda este diseño en la tarde-noche. Ya saben que les llega hoy al ratito. Después de las 10 de la noche. No es cierto, les llega antes. Y también a todas las pintamigas que ya mandaron su correo electrónico, muchas gracias. Estoy contestando lo más rápido que puedo, pero la verdad es que en esta cuarentena he tenido el triple de trabajo. Oigan, ¿han visto la película de Todopoderoso de Jim Carrey? ¿Han visto cómo contesta? Hagan de cuenta, ¿eh? Así está Víctor. Ya hasta escribo más rápido en la Sí. computadora. Pero sí, pintamigas, ténganme paciencia. Me estoy tardando de 3 a 5 días en contestarles el correo electrónico, porque ya canalizamos todo a correo electrónico. Entonces también las amigas de Facebook también ya me escriben al correo, entonces ya es más trabajo. Con paciencia y a todas les contesto. Te hace una pregunta Katy Flores. Ajá. Dice que ¿qué tipos de tela puede pintar? Hay muchas telas donde se puede pintar. Aquí lo importante es que veas con qué tela te acomodas mejor tú para pintar. A mí me gusta mucho pintar en tergal, pues en las que son de poliéster. Perdón, en las que son de poliéster. Y también me gusta mucho las telas bondeadas, las que tienen esponjita. Por ejemplo, lo que es tiara bondeada o manta bondeada. Esas me gustan mucho. También, amigas, también les iba a decir algo. Me están llegando muchos pagos, muchas gracias, de un solo diseño. Les voy a dar un tip. Mejor espérense un poquito y pidan mínimo unos 2, porque si solo compran un diseño, Oxxo, que es el medio de pago que más se acomodan ustedes, están pagando 10 pesos de comisión en Oxxo, es verdad, y 20 pesos del diseño. Entonces, muchas gracias y bienvenido, y yo les mando con mucho gusto el diseño que ustedes quieren. Pero yo les aconsejo, espérense un par de semanitas, porque Lidia va a sacar unos diseños muy bonitos y ya piden de a 2 para que esa comisión de 10 pesos no les afecte solo tanto. sea una vez. Así y es, no por diseño. Sí, es solo una recomendación. Así es. Qué buen pintaconsejo. Es un pintaconsejo de Víctor. Sí, además hay más diseños anteriores que pueden ir juntando de los de antes con los que les gusten ahorita y pedir de más de uno. O pueden adquirir también la promoción. María Mesa, ya contesté tu correo. De veras también otro punto. Chequen en sus correos. Se llama carpeta de spam o una carpeta que dice correo no deseado, porque en muchas ocasiones ahí están llegando los correos que yo mando. Porque no lo encuentran. Porque como no me tienen registrado como contacto, Ajá. Entonces es un proceso que luego así lo hace Gmail o así lo hace Hotmail o cualquier tipo de correo que tengan. Los correos que yo mando los mandan a carpeta de correos no deseados o carpeta de spam. Entonces tienen que apretar en spam. Ajá. Ok. Es que yo tampoco sé mucho de eso, ¿eh? Sí. Yo me entero. Pero también les dejo mi teléfono por si quieren que les resuelva algunas dudas. Es el 55 70 49 66 42. Ahí con mucho gusto las atiendo. Igual luego me tardo en contestar, pero sí contesto. Y cualquier duda o aclaración aquí. Ahí a mi oficina, por favor. No hay nada, aquí no. Si lo pongo encima de las flores moradas... Sí, todavía están frescas. Entonces como que nos acomodamos. ¿Sí puedes pintar así? Quítese, señora. Ahí está. Ok, con esta florecita que está de lado, el color de base fue el de aquí abajo, que es flor de malva. Dice esta Angie Flores, entonces si quiero 2 diseños o 2 patrones, ¿pago 40 pesos? Sí,
Pero si pagas en Oxxo, tienes que pagar 10 pesos de comisión a Oxxo. Ajá, entonces estarías pagando 50. Así es. Por eso les dice Víctor, junten más de un diseño para que no sean en cada diseño la comisión de Oxxo. Dice Moños Amore Mío, que por qué no haces diseños de cubrebocas. Ay, fíjense que sí bueno, estoy pensando en hacer ese video ya muy pronto. Y de hecho tengo 2 videos de cómo hacer cubrebocas, solamente que no están pintados y sí me gustaría pintarlos. Esos videos de cómo hacer cubrebocas los encuentras en el canal 123 Manualidades. Pero es sin máquina, amigas. Así es, a mano. Lo cose a mano. Y yo ya lo probé y está bien bueno. Ayer me lo Sí, llevé. es que queda doble y se siente bien, bien macizo el cubrebocas. Te sientes protegido. Véanlo, es cómo hacer cubrebocas y el canal es 123 Manualidades. Se escribe junto, 123 Manualidades. Oye, dice esta Sara Galindo que cuáles... Ah, no, perdón. Sara Gallardo. Ajá. Que cuáles son las flores que faltan del semanario. Nos falta aparte de estas que les mostré ahorita, nos faltaría la rosa. Miren. ¿Y esta cuál es? A ver, ¿cuál estás Amarilla. tomando? Es narciso, Ajá. es amapola, Ajá. tulipán, Sí. flor de campo. Sí. Nos falta la rosa, Ajá. la margarita. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y cuál me falta? Ah, ya los tengo, mira. Voy. Ahorita les digo cuál es el otro. Ok, entonces aquí ya puse también mi luz con el color lila. Ahora sí vamos a pintar el centro de estas 2 florecitas de campo. Lilies. Ah, una lilis. Esa lilis me gustaría hacerla en tono naranjita. Amarillo naranja. Ok, mi centro. Vamos a pintar el centro con amarillo oro. Aquí enjuago un poquito mi pincel. Hay que secar muy bien con un trapito que no quede agua en el pincel. Dice Mariana Zapata que está triste. ¿Por qué, Mariana? ¿Qué pasó? Porque no ha podido hacer su depósito. Ah, ha de ser porque no pueden salir. Sí, cuídense muchísimo. Cuídense mucho. Ahorita también lo que pudieran hacer, que yo les recomendaría, son transferencias. Y me mandan, antes de poner aceptar, dice enviar. Ahí me envían el comprobante de la transferencia o pueden hacer una captura de pantalla. Y así no salen de casa. Sí, pero ya para hacer transferencias necesitas tener cuenta de banco, tarjeta. Y Bueno, es un eso sí. relajo. Eso sí. Pero de todos modos sí se los recomendamos porque el mundo ya cambió, Pintamigas. Ya todo va a ser digital y todo va a ser por internet. Más que ahorita. Mucho, mucho más que ahorita. Ya ven, ya hasta las clases son en internet. Ya ven. Bien, aquí necesitamos un color más oscuro. Puede ser tirándole a cafecito. Aquí tenemos cerámica. Maite, al final de todos los videos, Caramelo. de los últimos videos, estamos dejando el número de cuenta al cual pueden pagar estos diseños. Cuando se termine este video, en los comentarios, ahí les pongo, si quieres este diseño, tienes que seguir estos pasos. Y ya, leen todo y ahí viene el número de cuenta. Bien, pongo las pinturas no porque sean los colores que voy a usar, sino para ver qué color me gusta más, cómo queda con esta flor. Yo creo que acabas de decir un punto bien importante. ¿Qué? Creo que hoy no van a estar la lista de colores. Hoy no va a estar. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Sí? ¿La vas a tener para el rato? ¿De todas las flores? Ajá, de todas las flores. Ah, sí. Ah, bueno, ok. Claro que sí. Bueno, el color que decidí usar para mi sombra es cerámica. Estoy poniendo en lo que es el centro, en la parte de abajo. Aquí limpio mi pincel. Y este color poco a poco lo voy difuminando hacia arriba. Este es un color muy fuerte.
Entonces, poco a poquito hacia arriba y con lo que me queda en el pincel, marco el centro. Dice Silvia Muñoz, me muero por esos semanarios, los compraré. Ay, Silvia, muchas gracias. Dice Mirna que por qué no pintaste claveles. Fíjense que me faltan un montón de flores que se puede hacer otro semanario súper bien. Díganme si quieren otro semanario. Ay, pero es que también tenemos muchos diseños. Pero sí, es que hay muchísimas flores que son bien bonitas y que no pueden entrar todas en un semanario. Entonces, poco a poco van difuminando la parte de abajo y con lo que agarran en el pincel, hacen el centro de esta florecita. Es un medio círculo y hacia arriba. Vamos a usar el color blanco para que le demos un poquito de luz a este centro. Ay, yo agarré un incoloro. Este no, este. Aquí arriba vamos a poner blanco. Dice Mariana Luz, Marina. Dice, buenos días Lidia, te escribo desde La Paz, Bolivia. Me gusta mucho cómo pintas y ya estoy empezando a pintar con tus videos. Qué bien, Marina, muchísimas gracias. Gracias por ser parte de este grupo tan bonito de Pintamigas. Y te hace una sugerencia esta Rosana Soleta. Dice que por qué no haces uno de verduras y hortalizas. ¿Un semanario? Sí, te digo que me han pedido los semanarios. Y por eso aquí está este de flores. Bueno, pero en esta promoción ya llevaríamos 2 semanarios también. ¿Y lo demás? Poco a poco, Pintamigas. Lo demás para el otro año, si Dios quiere. Si seguimos. Y sobrevivimos. Ay, no digas. Claro que sí. Bueno, aquí vamos a usar un delineador. Aquí no importa si tu delineador está viejito, si está abierto. Es más, voy a agarrar uno viejito. En lo que Lidia busca su delineador. Que ya no sirve como delineador. Este es el correo electrónico. Aquí les mando información. De todo lo que necesiten. Nada más que tengan paciencia. Me tardo un poquito en contestar. Dice María del Pilar, ¿qué pasó, don Víctor? Claro que sí vamos a sobrevivir. Claro que sí. Muy bien, continuamos con la clase, maestra. Platíquenos, ¿qué técnica está usted utilizando en esta ocasión? Estamos usando la técnica húmedo sobre húmedo. Así se llama. ¿Y sobre qué material está pintando? ¿Eres el entrevistador o qué? Sí, es Platicando con Víctor. Ajá. ¿Cuál fue su pregunta, joven? ¿En qué te la está pintando? A estergal. Estergal blanco y es una servilleta con orilla troquelada. Error, no es blanco. Perdón, es hueso. Parece blanco, pero es sí, hueso. Es clarito, pero es hueso. Ay, es que estoy buscando mi pintura y no me concentro. Dice Ilse que las mamás cuando hablamos no nos concentramos. Para todas las pintamigas que nos ven en otro país, pueden hacer el pago por PayPal. ¿Por qué por PayPal? Investíguenlo en Google. Es una aplicación que ya tiene muchísimo tiempo, que es muy segura, que nosotros la hemos usado ya durante más de 2 años y no hemos tenido ninguna complicación. Y haces el pago por PayPal a cualquier país, en la moneda que tú quieras. Aquí me llega en pesos mexicanos. Y no te cobran comisión, porque la comisión nosotros la pagamos. Entonces yo les recomiendo que hagan el pago por PayPal. Miren, aquí es lo que les decía de los pinceles, que yo no tiro nada. Estos son pinceles bien viejitos. Están ya abiertos, están chuequitos. De hecho, estos yo los abro todavía más. A propósito, los pongo para abajo, porque estos me sirven mucho. Yo tenía una alumna hermosa que me decía mucho, mis pinceles despelucados. Y cómo los quería ella, ¿eh? Estos son pinceles despelucados. Con estos pinceles
Puedes usar también un delineador normal de punta delgadita, pero con estos vamos a hacer estos puntitos de aquí abajo. Entonces le sigues dando uso a esos pinceles viejitos y abiertos y que parece que ya no sirven, Hola, Denise. pero a veces sirven más. Dice que por qué la ignoro. No, Denise, lo que pasa es que ya estamos, en estos últimos videos, decidimos que todas las preguntas, todo lo que quieran ustedes saber, al correo electrónico. Por eso lo saco tanto, Denise. Ay, perdóname tú. Para no distraer la clase y que se enfoque más Lidia a explicarles cómo pintar. Porque luego se me va el avión y digo verde, rosa en lugar de verde. Sí, y además, pues para que ustedes pinten, ¿no? Digo blanco en lugar de hueso. Y por ejemplo, si no pintan ahorita, que pues es muy entendible, y después pintan, pues sea más fluido su clase. Esa es la intención, Denise. No es que no te pele, pero ahí puedes pedirme formas de pago, cotizaciones y todo lo que necesites. Continuamos. Gracias, caballero. Aquí vamos a poner encima de estos puntitos. Aquí el color que puse primero fue marrón. Igual puedes poner cualquier color oscuro que tengas para la primer capa de puntos. Después encima ponemos menos cantidad. Ahora con un color medio, el que estoy usando es ocre oro. Aquí ya es menos cantidad. Sigo usando el pincel viejito. Oye, mándale un saludo a Norma Yolanda. Dice que ya mandó muchos saludos y que no le había leído. Hola, Normita, saludos y un abrazo para ti, hermosa. Hola, Norma. Ya te vimos. Vamos a poner ahora unos puntitos blancos. Ahora es menos cantidad que el anterior en color blanco. Miren, aquí les voy a mostrar cómo es que vamos a hacer las hojas primero, porque estas hojas van a ser las mismas para la mayoría de las flores. En el fondo puse un poquito de ocre oro y la hoja voy a poner el color marfil. Voy a ir poniendo este color del lado en donde va a quedar la luz. Entonces pongo primero en medio y voy jalando hacia la orilla. Pero voy a dejar un espacio sin pintar para que sea más intenso el color de sombra. Aquí voy a pintar estas 3 hojitas. El primer comentario del día de hoy es de Catalina Ávila y dice: hola, buen día, esperando la clase, cuidémonos. Así es. ¿Sí se dice cuidémonos? No, ¿verdad? Cuidémonos. Leí mal, Cata, perdón. Hola, Cata, muy buenos días. Mándale un saludo a todas las pintamigas y pintamigos que ya te sintonizaron. Ay, sí, así como la televisión. Te están viendo en Facebook y en YouTube. En vivo, completamente en vivo. Muy buenos días a todos los pintamigos y pintamigas que ya están presentes en este video. Un abrazo para todos ustedes. Qué bueno que están en casita cuidándose. Y quienes tuvieron que trabajar, porque hay lugares donde sí es necesario la presencia, pues cuídense muchísimo. Tienes una pregunta de Yolanda de la Rosa. Dice que, hola, buenos días. Y que ha escuchado que el Bio 10 sirve como incoloro. Hola, Yolanda. Sí, sí lo puedes usar también un poquito como incoloro. Pero el Bio 10 es para limpiar los pinceles. Así es. Ah, no. Perdón. El diluyente. El diluyente. El diluyente es el que pudieras usar como incoloro. Y el Bio 10 es para limpiar los pinceles. Así es. No sí. la vayas a regar porque no. Vas a borrar todo tu trabajo. Sí, no. A ver, aquí la luz va hacia arriba. De este lado va de la orilla hacia el centro. Estoy dejando unos espacios, son pequeños. Y ahí vamos a ir poniendo nuestro color verde oliva. Ese va a ser nuestro color de sombra. Muchísimas preguntas, pintamigas.
Muchas, muchas gracias por su participación. Voy a ir leyendo así al azar para que no piensen que tengo favoritismos, ¿eh? Y que tengo consentidas y que a mí no me pela, señor Víctor. ¿Así te dicen? Sí, así me dicen. Dice Graciela Morales, hola, buenos días, mi nombre es Graciela y apenas empecé tus claveles, Lidia, y me encanta cómo lo haces y explicas, gracias. Muchas gracias. Gracias, Pinta Amiga. Clara Berinstein dice, hola Lidia, buen día familia, ya di mi manita arriba, va a quedar bonito el semanario de flores. Esperemos que sí, esperemos que quede muy lindo. Este semanario Pinta Amigas y Pinta Amigos tiene el precio normal de 20 pesos, incluye 7 diseños para flores y lo vamos a tener disponible a partir del día miércoles por la noche. No se pierdan toda la semana, va a haber videos de flores. Sí, hasta que lo acabemos. Aquí en esta parte necesito que esté más oscuro porque tengo la flor encima. AJCB dice, ¿qué le puedo poner a la pintura para que no se salga? En la orilla para que no se extienda. A veces lo que pasa es que el pincel está húmedo y entonces con esa humedad se empieza a extender la pintura. Hay que secar muy muy bien los pinceles. También antes como que se usaba mucho lo que es la pintura dimensional y se hacía una orilla con esa pintura. Eso también ayuda a que no se vaya. Pero nada más con que no esté húmedo tu pincel y tu pintura tampoco esté tan líquida, con eso ya no se va. Mandan un saludo a Rosa María que te ve en Aguascalientes. Hola Rosa María, muy buenos días. Luz Tintín te manda saludos desde Ecuador, dice que está hermoso tu trabajo. Muchas gracias. Pintamigas y pintamigos, no se les olvide regalar esa manita arriba, ese corazoncito, compartir este video para que más personas puedan verlo. Así es, muchas gracias a quienes ponen esa manita arriba. Todo lo que tenga que ver relacionado con pedidos de pintura, de pinceles o los diseños, por favor, es por correo electrónico. ¿Nos puedes decir el correo electrónico, Lidia? Es pintandoconlidia@gmail.com. Cotizaciones, diseños, precios, ahí con Víctor. Preguntas, reclamaciones, felicitaciones. En la hoja, de un lado debe de ir la sombra y jalamos hacia un lado. Y en una de las orillas de la hoja debe de ir también esta sombra, pero no la pongan en el mismo lado porque si no se van a juntar. Es del otro lado. De aquí hacia el centro. Mira lo que te manda Meche, Esther. Es un emoji, pero se mueve. Mira. Es una manita. Ya. Manitas, like, dice. Gracias, Meche. A ver, se está moviendo otra vez. Qué bonita. Dice Leo Rojas, ¿me podría contestar, porfa? Leo, con mucho gusto te contesto todo lo que necesites al correo electrónico pintandocolidia@gmail.com. Sábado y domingo nos quedamos sin internet. Sí, llovió muchísimo acá por la casa, pensamos que ya se iba a acabar el mundo porque hasta granizó y no, estuvo bien fuerte. Se inundaron las calles y hubo problemas con el internet. Aquí vamos a poner otro color para intensificar. Este es sepia. Del color sepia voy a poner en el centro para que esta sea la zona más oscura. Hay muchas preguntas de cómo conseguir las servilletas y cómo conseguir los diseños y las pinturas. Para cotización de materiales, pueden mandarle mensaje a Víctor al correo electrónico pintandoconlidia@gmail.com.
Miren, aquí en la orilla pongo un poquito del color sepia, solo en algunos lados. Dice María Nelly, es maravillosa tu pintura, bendiciones. Muchas gracias, Mari. El sepia lo pongo en el lado donde tenía la sombra, en medio. Y aquí junto a las flores. Te pregunta Marisabel que si puedes repetir el correo. Es pintando con Lidia, como se escribe en el canal, pintandoconlidia@gmail.com. Lidia, la primera es con Y. Aquí en medio podemos poner un poquito de blanco. De hecho, la hoja ya nos da la luz por el color de base que pusimos. Entonces, de blanco no necesitamos tanta cantidad. En la orilla también ponemos algunas zonas con color blanco. Mindy Mercedes te pregunta qué pintura usas. Es pintura para tela. Debe de decir que es para tela, hay diferentes marcas para que pueda ser lavable el trabajo. Y te pregunta Ana María Sosa que cómo puede adelgazar sus pinturas. Con diluyente. Agrega diluyente en el frasquito y agítalo muy bien. Listo, así quedarían estas hojitas. Esta flor que vamos a hacer, la primera es amapola. Para nuestra amapola vamos a comenzar primero con la sombra. El color de sombra es púrpura. Entonces voy poniendo en el centro, voy subiendo este color, porque esta es mi sombra, debe de ir del centro hacia la orilla. Con este color separo los pétalos. Están preguntando muchas pintamigas que si puedes volver a repetir los colores que usaste. Para las hojas puse base marfil, mi sombra fue verde oliva, para intensificar fue sepia y la luz con blanco. Ahorita para la flor estamos poniendo el color púrpura. Aquí estos son pétalos que van enfrente, entonces voy a jalar hacia un lado y aquí hacia el otro lado. Muchas gracias por todos los correos que me han mandado, pintamigas y pintamigos. Tengan paciencia, si se contestan todos y se mandan todos los diseños que han pedido, sí los vamos a mandar. Solo es cuestión de que tengan un poquito de paciencia. En un par de días ya van a tener todos sus diseños que han pedido. Y todos los pedidos que también nos han solicitado ya van en camino. Ahorita nada más tenemos aquí pendientes solo 2 pedidos. Muchas gracias por todo el apoyo. También les voy a dar mi teléfono. Si gustan marcar por algo muy urgente, les puedo contestar solo llamadas de 11 de la mañana a 5 de la tarde porque me están hablando a las 12 de la noche, a las 9 de la noche. No, pintamigas. Está bien que todos tengamos insomnio en estos momentos, pero solo acepto llamadas de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Horario de trabajo. Horario de oficina. Sí, horario de oficina. Es el 55
70 49 66 42. Es aquí en México. ¿Otra vez? 55 70 49 66 42. Mira, sí se ve bonita. Se ve hermosa esa flor. Pero la vamos a hacer en rojo. Ah, caramba, ¿no la vas a dejar así? ¿La quieren blanca? A mí me gustó. Bueno, quedaría como rosita. Es que la otra la hice roja. Pues se ve bonito el contraste, pero ya como tú quieras regalarnos la pintura, está bien. Pues vamos a ponerle el blanco, porque sí se ve muy bonita. Ok, entonces esto mismo lo hice con esta de acá. Pero el color que puse después fue rojo. Este es rojo vivo. Este fue el color que puse. En esta. En esta vamos a ponerle blanco. Dice María del Pilar Silva, no somos muy molones así, que aunque el horario ojalá y sí lo respetemos. No son molones. Yo entiendo mucho todas sus dudas y preguntas que tengan. Y así lo hemos visto desde siempre. Claro, sí. Y nos estamos tardando más porque cada día son más y más pintamigas. Muchas gracias por reunirse a esta pintafamilia. Y sí, pues, muchas gracias. Y pues a todos los atendemos con mucho gusto, pero pues nos tardamos un poquito. Así es. Miren aquí, si la idea hubiera sido desde el principio blanco, porque la idea surgió ahorita que vimos las dos, para que sea más fácil, primero pone el color blanco. Deja el espacio para la sombra, pero primero pone el color blanco, porque aquí corro el riesgo de que se me vaya combinando y se ponga rosita. Entonces primero blanco y después la sombra. En esta, que sería blanca. Silvia, ¿te acuerdas de Silvia, amor? Silvia. La que nos ayuda con WhatsApp. Oh, sí, muchas gracias. Silvia, muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo. No seas malita, mándame un WhatsApp personal, y mándame tu correo electrónico, Silvia, por favor, para ponerme en contacto contigo. Pero vía correo electrónico, por favor, Silvia. Ojalá y me estés escuchando. Si la conocen, Pintamigas, díganle que se comunique conmigo al correo electrónico. Silvia del grupo de WhatsApp. Así es. ¿No te acuerdas su apellido? No lo ponen. Dice Carlos Aranda que si puedo repetir mi teléfono. Sí, Carlos. 55 70 49 66 42. Esto que estoy haciendo de poner la pintura blanca es de la orilla del pétalo hacia el centro. Esto fue lo que hice con la flor roja, pero el color que metí fue el rojo vivo. Entonces de la orilla hacia el centro y aquí se van mezclando los colores. Oye, de veras, también tenemos otro anuncio bien importante, se me había olvidado. Pintamigos, ya subió la pintura, nos mandaron nuevos precios de pintura Acrylex. Híjole, sí. La subieron como un 20%, pero nosotros toda esta cuarentena vamos a mantener los precios. Así es que aprovechen para comprar su pintura, porque yo creo que ya cuando termine esta cuarentena, nosotros ya no vamos a aguantar más el precio. No, pero ¿qué tal si es hasta octubre la cuarentena se extiende? No, pues no dijeron que hasta el 30 de abril. Ah, entonces hasta el 30 de abril. Sí, hasta el 30 de abril. Ay, Okay. ¿sí, verdad? Sí. No inventes, ¿lo van a alargar? No sé. Ay, no, bueno, entonces, retomando, hasta el 30 de abril vamos a mantener nuestros... Hasta el 30 de abril. Así que hagan sus pedidos si necesitan pintura. Y recuerden que aquí en México hay envío gratis si compran 25 colores. Tengo que estar limpiando mi pincel para que no se me mezcle tanto este color. Güerita Galizot pregunta que cómo puede adquirir tus diseños. Estos diseños tienen un costo de 20 pesos, la mayoría de ellos.
Este del semanario así está en 20 pesos y son 7 los dibujos que te llegarían. Los diseños te llegan a través del correo electrónico para que tú los imprimas en casa, así que se pueden mandar a cualquier país. Para los diseños, para realizar el pago, las formas de pago se encuentran debajo de los videos o en la página pintandoconlidia.com. Ahí está el número de cuenta. Puedes pagar a Oxxo, a Banamex, a Banco Azteca. O puede ser también a través de PayPal. Después de que realices el pago, mandas tu ticket o tu captura del comprobante de pago a pintandoconlidia@gmail.com. Es bien importante que lo mandes al correo porque recuerda que también los moldes se mandan por correo. Entonces mandas tu comprobante al correo pintandoconlidia@gmail.com y ya te hacemos llegar tu diseño. Puede ser desde 1, 2, 3 o toda la promoción de diseños, porque recuerden que también tenemos promoción. La promoción del 2018, que está en 250. La promoción 2019, que son 49 diseños por 500 pesos. Y la promoción 2020, que es la que estamos haciendo en este momento, cada lunes un nuevo diseño por 600 pesos. Ay, hoy lo dije todo. Sí, mi amor. Hasta me sorprendí. Ajá, dice Jairo Omar, hasta las clases virtuales llego tarde. ¿Cómo? Buenos días. Muy buenos días, pero ya estás aquí. Hola, Jairo. Ya llegaste tarde, pero sin sueño, Jairo. Bienvenido, Pintamigo. Ok, entonces ya pusimos el blanco, que en esta sería rojo vivo. Y después vamos a poner una sombra para intensificar, que esta sí es la misma en las dos también, que es el color uva. Voy a cambiar de pincel porque este está grande. Oye, platícanos, este semanario de flores, ¿qué flores incluyes? Vamos a hacer amapola, que es la de ahorita. Vamos a hacer tulipán, margaritas, flor de campo, rosa, lilis y narciso. Todos esos van a ser de este semanario. Ahora sí. Color uva. Si no tienes color uva, puedes poner vino. Este es para intensificar algunas zonas, entonces se pone solo en algunos espacios. El precio del diseño en euros es de €1 y en dólares también es de $1. Pueden pagar por PayPal, Pintamigas. Aquí pongo en esta división de los pétalos porque tengo los pétalos de arriba y los de abajo. Y jalo un poquito hacia la parte de abajo. Aquí podemos esperar a que seque un poquito más, no por completo, pero sí que vaya como oreando, aquí se dice así, no sé si esté bien dicho, pero dejamos Secando. que ore, es que no debe de secar, solo debe de orear. Que seque poquito. Poquito. Dejamos que seque poquito y encima podemos dar otras pinceladas de blanco. Bueno, vamos a dejar que seque esto un poquito mientras vamos a hacer estas florecitas. Para la flor vamos a ocupar el color. Oye, creo que no les está gustando a los pintamigos de YouTube. Solo tiene 176 manitas arriba. ¿Cómo? Regálenme esa manita arriba.
Y a mí me gustaron mucho estas flores. ¿Qué son? Amapolas, ¿verdad? Esta es amapola. Miren, vamos a usar el color siena natural. Yo ya tengo una base en color ocre, pero en donde voy a poner florecitas, voy a poner unos manchoncitos de siena natural para que esté un poquito más oscuro. Dice Rocío Castro, yo ya di mi manita arriba, ¿cómo de que no? A mí sí me gustó, dice. Gracias, Rocío. Ya estaba a punto de cortar la transmisión en YouTube. Rocío lo salvó. Sí, Rocío, lo salvaste. Gracias, Rocío. Toda la información de las cuentas y de los números y de los precios y todo eso al correo electrónico, Pintamigas. Miren, aquí ponemos este manchoncito de pintura, jalamos hacia los lados para que la pintura sea más suave en la orilla. Y ese color nos va a servir como sombra para las florecitas. Usamos el color blanco para ir poniendo las florecitas. Yo usé el blanco porque pues las flores van a ser en diferentes colores y yo creo que el blanco es el que más quedaba con todas. Así que esta flor es la que voy a poner en todos los diseños. Hacemos hojitas. Marcamos la forma de la hoja. Aquí puedes marcar la forma de la hoja haciendo un lado de la hoja y luego el otro. Y acabas en punta en el centro. O puedes solamente hacer una manchita, apoyas el pincel y jalas hacia el centro. Apoyas y jalas. Como gotitas. Apoyo y jalo. Muchas pintamigas están preguntando el precio de los botecitos, de los frasquitos. El frasquito trae 37 mililitros y está en 28 pesos mexicanos. Aquí puedo hacer algunos pétalos sueltos. Y listo. Hoy los pajaritos, ya estás oyen los pajaritos en la calle. Oye, qué buena onda. Te preguntan también las pintamigas que qué pincel estás usando. El pincel es lengua de gato de cerda dura. Me quedó el pincel. Este es de cerda dura y es redondito, es lengua de gato. El número que usé para este es número 10. Adentro, para poner la sombra para intensificar, usé uno del número 6. El centro, hay que hacer el centro. También hay varias preguntas de que si vendemos los pinceles. Sí, también el material, lo que son las superficies, pinceles, la pintura, pintabolitas. Todos los materiales pueden pedirle a Víctor cotización en el correo. Ah, miren, aquí me faltaba el color para intensificar. Lo voy a poner para que se vea más bonita esta flor de arriba. Dice Tere Carrillo, excelente trabajo, felicidades. Muchas gracias, Tere. Sí, yo tenía la idea de hacer las dos en color rojo, pero sí fue buena decisión hacer una y una. Creo que resaltan más. Aquí ponemos entonces también el color uva para intensificar. Pueden visitar también la página pintandoconlidia.com. Ahí vienen los precios, vienen las fotos de los diseños
Y también vienen las formas de pago. Ya si tienen más dudas, manden un correo a pintandoconlidia@gmail.com. Vamos a usar ahora un delineador y el color negro. El color negro es uno que casi no ocupo. Si es necesario, por ejemplo, cuando hacemos ojitos o cuando queremos hacer un color más oscuro, sí necesitamos el negro. Pero este se ocupa muy poquito. Aquí voy a hacer líneas, no desde la orilla, sino más arriba. Miren, les muestro el diseño para que vean cómo está. Aquí están marcadas cómo van las líneas. No es hasta el centro, es más arriba y de ahí vamos sacando estas rayitas. Así les llegan los diseños, Pintamigas. Así, exactamente así. Para que ustedes a tamaño real. Y enséñales cómo sí se transparenta en la tela para que vean que es bien fácil pasarlos. Sí, en este tipo de telas únicamente pones el diseño abajo y lo remarcas con un lápiz normal, un lápiz medio y listo. Y ya después te regresas aquí a ver el video para que veas cómo lo pintó. Así es. Bueno, seguimos poniendo aquí estas rayitas. Y arriba podemos poner algunos puntitos. Aquí también voy a poner unos. Ay, aquí lo estoy poniendo hasta abajo. Dime, Víctor, avísame. Uy, es que no puedo ver cómo pintas y ver los mensajes. Y acuérdense que no es hasta abajo. Y agarrar las cámaras. Hoy alcancé a ver un comentario que cuando pintas caritas de muñecas. Pero no vi quién lo hizo. Y te tenemos algunas muñequitas, perdón, la de septiembre. Está Frida Kahlo. Sí hay algunas muñequitas, no son muchas, pero sí hay en el canal. Miren. Yali Alves, no, Yali a la vez dice, llega tarde una pregunta, ¿cómo se llama la tela? Esta es tergal. Esta vez la estoy haciendo en color hueso. Bueno, y aquí con el mismo color sepia ya nada más hacemos algunas ramitas pequeñitas. Bien chiquitas.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a hacer una lilis que es parte de nuestro semanario de flores. Y vamos a pintarla en color amarillo oro. Este va a ser mi color de base que voy a poner en todos los pétalos de esta flor. Aquí vamos a ocupar un pincel lengua de gato del número 12 para que sea más rápido cubrir estos pétalos. Ahora vamos a poner una primer sombra en color naranja. Este color lo vamos subiendo hacia la punta de cada uno de los pétalos. Aquí agrego un poco más de este color naranja. Y con lo que va quedando en el pincel vamos a trabajar este pétalo de enfrente. También con el color naranja. En donde se une cada uno de los pétalos, también voy a ir subiendo esta sombra para marcar de una vez esta separación. Ahora vamos a usar el color cerámica. Este va a ser nuestro color para profundizar. Así que voy a poner en el centro de mi flor. De aquí voy a sacar un poquito hacia cada una de las divisiones de los pétalos. Y poco a poco vamos difuminando este color. Lo vamos extendiendo. Y poco a poco vamos extendiendo este color. Nos vamos nuevamente por la orilla en donde dividimos los pétalos y podemos sacar también unas líneas en el centro de los pétalos. Aquí voy a agregar un poco más de esta sombra porque este es el lugar en donde quiero que esté más oscuro. Aquí vamos a poner una línea en color amarillo canario en medio de los pétalos. Y pasamos nuevamente el pincel para ir matizando esta línea. Aquí vamos a usar un color café. Este puede ser un color marrón, chocolate o tierra quemada. El que voy a usar es color marrón. Y vamos a poner unas manchitas o puntitos en cada uno de los pétalos. Y voy a ocupar un delineador del número 2. Con el mismo color amarillo canario podemos poner un poco de luz en las puntas de los pétalos. De hecho, esta parte tendría que haber sido antes que los puntitos, pero creo que ya la quería ver terminada. Te invito a que te suscribas al canal y que toques la campanita para que cada vez que yo suba un video, a ti te llegue la notificación. También regálame una manita arriba si estos videos te gustan y también compártelos para que más personas puedan verlos. Finalmente ponemos nuestras florecitas blancas y queda listo este diseño. Espero que te haya gustado y si fue así, regálame una manita arriba
y suscríbete al canal. Cuídate mucho, mi nombre es Lidia Pérez y no olvides ver los otros videos en donde pintamos más flores. Nos vemos en el siguiente video. Vamos a empezar con esta flor de arriba. El color pink va a ser nuestro color de base. Aquí nuestro color de sombra va a ser el color púrpura. Así que lo pongo en esta parte de arriba. Y aquí atrás tengo 2 pétalos. Vamos a separar esos 2 pétalos con el color púrpura.
y este color lo vamos subiendo hacia la orilla de los pétalos. Aquí en esta división que se marca también pondremos el color púrpura. Y en esta parte de abajo necesitamos poner sombra. Y ahora vamos a poner el color vino para intensificar algunas zonas. Y aquí puedes cambiar el pincel, yo estoy usando uno del número 6. Para poner luz en estos pétalos, podemos usar un color blanco o un rosa más clarito. El color que voy a poner es rosa bebé. Entonces, en la orilla de cada uno de los pétalos coloco este color y lo voy jalando hacia la parte de abajo del tulipán. Este tulipán que tenemos aquí abajo lo vamos a pintar con el color rosa bebé. Y aquí mi sombra va a ser el color pink. Prácticamente estamos intercalando los colores. Aquí el color para intensificar va a ser el color púrpura. Así que coloco solo en algunos espacios. Y la luz la vamos a poner con el color blanco. Este pétalo, como es el que está enfrente, debe de llevar luz en los dos lados del pétalo. Con color tierra quemada vamos a dibujar los pistilos de los tulipanes. Y aquí estoy usando un pincel pequeño, uno del número 2. También vamos a ocupar el color marfil y un delineador. Pintamos nuestras florecitas. Ponemos un puntito amarillo cadmio en el centro de cada una de las florecitas. Y así tenemos ya listos estos tulipanes. Espero que este video te haya gustado y si fue así, regálame una manita arriba. Y si todavía no te suscribes al canal, te invito a que te suscribas. Cuídate mucho y nos vemos en el siguiente video, ¿ok? Bye.